Ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Él es guionista. Él es, la verdad, en primer lugar, es odontólogo. Es dentista, sí, pues. Estudia odontología. Pero bueno, la vida lo llevó hacia otro rumbo y se convirtió en guionista de películas como Mi Mejor Enemigo, por ejemplo, a que fue nominada al premio Goya como mejor película iberoamericana en el año 2006. La película En la Cama, aunque tuvo después su versión gringa, Claro ¿cierto? que sí. Tuvo su versión gringa. La vida de los peces, La memoria del agua, también ha trabajado en televisión durante un buen tiempo en el diseño y la creación de guiones en series, en teleseries, acaba de publicar su primera novela. Se llama El visitante extranjero y es una novela que narra hechos que ocurren a fines del siglo XIX en Valparaíso, a donde ha llegado aparentemente, y esto no es un spoiler porque está dicho incluso en la tapa del libro, ha llegado aparentemente Jack el Destripador. Estamos con Julio Rojas esta tarde aquí en Aire Fresco. Julio, bienvenido. Gracias, Polo. Cuéntame, habla un poquito de Sí. la historia de este libro. Está protagonizada por un dentista. Exacto, claro. Y el tema de la dentadura, de los dientes en general, es bastante protagónico en las investigaciones que empieza a hacer este dentista de la mano, un poquito presionado en realidad, más que de la mano por la Por la policía, policía. porque él de alguna manera también pasa a ser un sospechoso. Claro. Cuéntame un poco cómo fuiste construyendo esta historia que está además llena de pequeños detalles la hace muy verosímil. Uno se hace una muy buena idea del ambiente de época, de lo que se vivía en esa época, en ese tiempo allá en Valparaíso. Exacto. Mira, la investigación como que tenía que ver con una frase que descubrí donde Vicuña Maquena, muy encantado con estas policías ya científicas y profesionales de Europa, llega a Chile y dice, tenemos que formar una policía de pesquisas. Y la policía de pesquisas tiene que usar la ciencia, así que busquen gente relacionada con el mundo de la ciencia para que nos ayude a resolver crímenes. Y es así como este policía contacta a un dentista que acaba de llegar de Europa con una ciencia muy extraña llamada odontología forense, que se fundamenta en el hecho de que si tú tienes un diente o el vestigio de un diente o una mordida, por ejemplo, una lesión con dientes en la piel, puedes saberlo todo del homicida y puedes seguir una pista lógica e intuitiva hacia tu objetivo. Y así como que nace y se plantea como el centro del relato, que es un investigador como ontólogo siguiendo la pista de un homicida. El libro comienza con un crimen, Sí. como comienzan en general los libros policiales, ¿no es cierto? Es un género que requiere un crimen para disparar toda la acción. Y en este caso es el asesinato de una prostituta Exacto. de origen ruso, con la cual este dentista, Nolasco Black, había tenido bastante relación. Claro. De alguna manera tratando de aliviar sus propios dolores y sus propios fantasmas que tenían que ver con la muerte de su mujer. Sí. Y de ahí viene esta conexión, ¿no es cierto? ¿Cómo fuiste construyendo todo el entorno y el ambiente? Después hablemos de la trama misma, pero el ambiente yo encuentro que es una de las cosas fascinantes del libro, porque la verdad que uno lo traslada de una manera, como decía, muy verosímil a una época determinada. Sí, mira, el 1889 en Valparaíso fue un año vertiginoso. Fue un año donde los vapores, tú sabes, el canal de Panamá, el proyecto francés había fracasado, por lo tanto habían fiestas en Valparaíso porque nuevamente Valparaíso era el puerto por defecto de llegada a América. Los vapores cruzaban por la ruta peligrosa, la ruta del Cabo de Hornos, las velas, los veleros y los vapores por el Estrecho de Magallanes, ambas rutas muy peligrosas. Entonces la gente desembarcaba en Valparaíso con la sensación de haber sobrevivido a esta especie de puerta de entrada de América. Y Valparaíso, una ciudad cosmopolita, donde no solamente habían bares, sino habían bares de opio, había prostíbulos, había un barrio chino, habían fiestas de alta sociedad, había mucha interrelación entre los desembarcos de
de los grandes como descubrimientos y novedades que traía Europa, cosas, novedades buenas y malas. Entonces todo convergía en este puerto, y y ese año se fundó básicamente como el proyecto del siglo XX. Recordemos que en París se está inaugurando la Feria Mundial con esa gran aguja en el centro de París, que la gente como que lo miraba con odio y con recelo, la Torre Eiffel, pero se daba inicio finalmente a la modernidad. Y en Valparaíso no se quedaba aparte, eh, y había una pugna gigante por cómo iba a ser este diseño del siglo XX, cómo iba a ser desde el mundo del espiritismo, por ejemplo, el mundo del espíritu, habían sociedades teosóficas y espiritistas, o sociedades científicas, cómo iba a ser la mirada que íbamos a tener para el siguiente siglo. Y en esa ciudad vertiginosa llega este dentista llamado Nolasco Black, y claro, hubo mucha investigación de la época para poder como reconstruir. La idea era que el lector, al ir recorriendo las páginas, se sumergiera en este universo vertiginoso de un Valparaíso que ya olvidamos. ¿Mm? Estamos conversando con Julio Rojas, autor de El visitante extranjero, que cuenta la historia de este dentista que investiga los crímenes cometidos por quien aparentemente es Jack el Destripador. Va reconstruyendo todo a partir de los dientes, ¿no es Sí, cierto? Y a sí. partir de las huellas que dejó este personaje en el cuerpo. De alguna manera él tiene, bueno, una capacidad deductiva tremenda, Ujú. pero es cierto esa Ah. capacidad que existe, digamos, esa posibilidad de descubrir tanto acerca de un crimen en este caso o de alguna otra realidad a partir específicamente de los dientes, algo así como dame un diente, yo te doy a tu asesino. Exactamente, mira, era una época pre-ADN. La única pesquisa posible de un homicidio tenía que ver con las huellas que dejaba el agresor. En la mayoría de los homicidios, las agresiones tienen también un componente de mordidas, o las víctimas desconocidas tienen, según los dientes, la posibilidad de ser identificados. Mira, sin ir más lejos, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile se fundó porque un dentista, que era el dentista como estrella de la época, un poco posterior a mi protagonista, descubrió un homicidio en la legación alemana, y gracias a eso se fundó la Facultad de Odontología en Chile. O sea, la relación de los dentistas con los dientes y los dientes con los asesinos es una relación bastante natural para el mundo de los dentistas. Puede parecer muy curioso eso. Pero claro, yo recuerdo que tenía profesores donde uno tomaba un diente y podía saber el género, podía saber los hábitos, si era zurdo, cómo era la contextura muscular, si había tenido hijos. Los dientes seguían hablando, y eso me pareció interesante en esta novela, donde a la gente no le cree y sí, lo confirma la ciencia. Claro. Ahora, tú trabajaste, o sea, estudiaste odontología y trabajaste además como dentista un Sí, buen trabajé tiempo, ¿no es cierto? muchos años como dentista. ¿Y cómo llegaste al mundo de los guiones y finalmente ahora desembocando en el mundo de la Ah, literatura? bueno, mira, yo creo que por la razón más tonta y natural que fue, tenía un hobby, siempre me gustaba escribir, y en un momento conocí unos productores que me invitaban a participar en un taller de guión, y ahí me encantó el tema como del guión. Yo no tenía idea cómo se podía escribir un libro, pero se había visto como nuestra generación muchas películas, y había un sistema para escribir películas que en ese tiempo yo no tenía idea, y tenía una lógica y una mecánica. Me aprendí esa mecánica, y ese hobby llevó a que en un momento dije voy a dejar la ontología por un ratito, por unos 6 meses, y nunca más volví al sillón dental. Claro. Pero nunca pensé que lo que había aprendido en los cursos, en las salas de clase, tuviera como una especie de utilidad narrativa, y siempre quería escribir sobre un policial de época, que me parece como un desafío bastante como alto. Entonces, y lo pude hacer, claro. Claro, la verosimilitud en una novela policial es súper Uf, importante claro, y más aún si es una novela de de época. época, sí. Eh, ¿Qué posibilidad real hay de que Jack el Destripador haya pasado efectivamente por Chile? Una posibilidad más que un 1%, es una posibilidad cierta, una posibilidad que yo creo personalmente
que es una posibilidad altísima, porque el rey de Salitre, Nord, en el año en que Jack el Destripador dejó de asesinar, tú sabes que tuvo 5 homicidios. La gente cree que Jack el Destripador mató mucha gente, ¿no? Fueron 5 homicidios muy emblemáticos, pero fue la primera vez que un asesino tuvo una especie de correlato mediático, y que los periódicos empezaron a hacer tiras semanales sobre las evoluciones del caso. Se convirtió en un rockstar. Todo el mundo estaba pendiente y con mucho miedo en estos crímenes, por estos crímenes, y abruptamente deja de matar. Y tú, Pablo, sabes que un asesino serial, el cine nos ha dicho eso, nos ha enseñado eso, que no dejan de matar, a no ser que alguien los mate o los encarcele. Claro, hasta que los pillan. Hasta que los pillan. Claro. Este no fue el caso, está atrapado, y la única posibilidad era huir. Y huir a un lugar donde el brazo de Scotland Yard, el brazo del imperio no tuviera llegada, y eso era Sudamérica. Sobre todo en el mes donde el rey de Salitre, Nord, había invitado a mucha gente a visitar Valparaíso. Hablo de Valparaíso, no Chile, porque Valparaíso era el lugar emblemático, una especie del Cairo, Claro. un lugar exótico. De Puerto del Fin del Mundo. De Puerto del Fin del Mundo. Es muy Julio Verniano. De hecho, Julio Verne tuvo mucha relación con América y de alguna manera con el fin del mundo, y era un lugar como propicio para un escape. Y luego hay algunas investigaciones y algunos reportes sobre unas prostitutas muertas en San Francisco, y si fue así, tuvo que pasar por nuestro querido Valparaíso. Claro. A lo menos entre el lapso de enero a abril de 1889. ¿Tú eres lector de este tipo? ¿Es tu género favorito? Sí. ¿O así? Sí, Sí. pero para esta novela lo que traté de hacer fue sumergirme mucho en la novela victoriana, en la novela también un poco gótica, y también releí clásicos, Mary Shelley, Drácula, y esta conformación del terror desde el otro, porque tú sabes que finalmente estamos hablando de que el hombre blanco civilizado de Inglaterra creía que tenía las respuestas, y el resto eran sujetos de estudio. Los aborígenes, los pueblos originarios, los monstruos como biológicos, como el hombre elefante, las mujeres incluso en esa época totalmente minimizados por esta especie de gran colonizador, donde alcanza su máxima expresión, en este caso, en mi novela, con Jack, una especie de turista sexual que viene a Latinoamérica. Ahora, estamos conversando con Julio Rojas, autor de El visitante extranjero. El protagonista, Nolasco Black, bueno, tiene él mismo una historia dolorosa, como los buenos protagonistas de novelas policiales. Exacto. También. Como cine negro, sí. Como cine negro, y él carga con sus propios dolores, y un pasado que lo sigue atormentando. Ujú. De hecho, él también busca de alguna manera escapar Exacto. de todo eso. Y la verdad es que es un protagonista que de todas maneras invita a una secuela. Sí. ¿Va a haber esa secuela? O sea, ¿Nolasco Black va a seguir tratando de resolver crímenes? Sí, mira, yo me quedé con mucho material de Nolasco Black. Tuve que cerrar este primer caso, pero en la investigación se abrieron otros casos nuevos y más posibilidades de usar la ciencia forense del siglo XIX, con todas las restricciones que tiene eso, en resolver situaciones que ahora serían como bastante simples. Ahora tú tomas una muestra bioquímica y puedes resolverlo todo, pero antes no. Y sí, hay una nueva novela, y también tiene que ver con una especie de seguimiento policial y la ciencia de por medio. Y yo creo que lo que traté de hacer era dar cuenta de la ciencia del siglo XIX, una ciencia rarísima, porque piensa que el habitante de a pie del siglo XIX, de pronto le dicen que hay algo llamado electromagnetismo, electricidad, hay comunicaciones, hay ferrocarriles, hay vapor, y como tú decías antes, hay una especie como de mirada como de los transhumanistas que decían,
esto nos va a cambiar. El hombre no... ¿Por qué queremos llegar tan rápido a Santiago? ¿Por qué no esperar los 2 días de rigor para llegar a Santiago? ¿Qué vamos a hacer con tanta velocidad? O leyendo un telegrama tan rápido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reflexionar la respuesta si es tan rápido? Esas eran cosas que eran bastante como el debate del siglo XIX. Claro, un mundo que se movía a una velocidad que hoy día nos parece irrisoria. Irrisoria, completamente irrisoria, claro. Bueno, queremos agradecer muchísimo a Julio Rojas por habernos visitado esta tarde, autor de El visitante extranjero, un dentista enfrentado al mayor asesino del siglo XIX. Jack el Destripador ha llegado a Valparaíso. Mira. Gracias, Julio. Que esté muy Gracias, bien. Polo. Mucho Muy bien. éxito. Gracias. Hoy vamos a escuchar un poco de música, Dodgy con Good Enough.